y aquí venimos como a una escuela, venimos a aprender. Entonces he titulado Aprendiendo a Perdonar. Nosotros, hermanos, venimos aprendiendo porque nosotros venimos de padres que no fueron instruidos en el camino del Señor, y vemos que la instrucción que ellos tenían, así también nos instruyeron a nosotros. Ellos no tenían conocimiento de Dios y cometieron muchos errores al instruirnos a nosotros, y por eso vemos que la maldad está tan multiplicada, porque de aquí es donde se desarrolla, en el hogar es donde nosotros enseñamos, en el hogar es donde nosotros nos formamos, es ahí donde nosotros nos formamos. Y me llama mucho la atención esto porque esta historia, la historia de José, si nosotros la leemos desde el comienzo, cómo comenzó todo, nos damos cuenta que es muy similar a la vida de cada uno de nosotros, así como nosotros vivimos en un tiempo sin Dios. Entonces esta historia está muy relacionada con la vida de nosotros, porque vemos que si nosotros nos vamos más atrás, con lo que es Isaac, el padre de Jacob, vemos que Jacob viene de una familia dividida. Dice ahí que en Génesis 27, le voy a dar la cita exacta, Génesis 25, 27 y 28, ahí usted va a encontrar que dice que ellos eran una familia dividida. Uno tenía preferencia por un hijo y el otro por otro hijo. Isaac amaba a Esaú y dice que Rebeca amaba a Jacob. Vemos ahí el comienzo, hermanos, de esta familia, cómo viene Jacob con ese patrón de vida. Él viene de ese hogar que estaba dividido, y si nosotros leemos en el versículo 41 de este mismo capítulo, dice que Esaú aborreció a su hermano porque su hermano con engaño fue y tomó su bendición. Entonces, para nosotros comprender esta historia, vemos más atrás que Jacob viene de ese hogar, trae este patrón, y entonces así como él creció en aquel hogar dividido, donde había preferencias por un hermano, donde había engaño, donde había odio, entonces nosotros vemos aquí lo que es la historia de José en el capítulo 37 de Génesis. Ahí nosotros podemos leer cómo José también, hermano, vive este mismo patrón que también esto vivió Jacob, y eso también en su misma familia comenzó a vivirse también, porque dice en el versículo 3 y 4 de Génesis 37, dice que sus hermanos aborrecieron a José porque su padre tenía preferencia, su padre amaba a José, y dice que esto fue una causa por lo que ellos le aborrecieron. Ellos dicen que no le podían hablar pacíficamente porque tenían odio contra su hermano. Entonces lo que les estaba diciendo, que este patrón viene de generación en generación. Incluso nosotros vivimos un tiempo así, cuando no teníamos el conocimiento de Dios. Esto era lo que se veía en nuestros hogares. Yo se lo digo porque tengo experiencia de eso, porque viví, escuché, estaba pequeña, pero escuchaba, hacía el comportamiento de mi familia. Si les hacían algo, ellos decían, mi muerto perdono, o que lo perdone el diablo, decían ellos, pero yo no lo voy a perdonar a esa persona. Había mucho odio entre familiares, esto se veía. Entonces, creo que la mayoría venimos de esa vida, pero cuando nosotros venimos al camino del Señor, como les decía, venimos a aprender, nacemos a una nueva vida, y nosotros, hermanos, en este camino vamos aprendiendo lo que es el camino del Señor, a cómo nosotros vamos a conducirnos, vamos a conducirlos en nuestra vida. Y es aquí, hermano, cuando nosotros no tenemos que vivir bajo ese mismo patrón que nuestros padres nos enseñaron, sino que nosotros aquí tenemos que aprender y vivir, hermanos, con el patrón espiritual, con ese modelo que Dios, que su palabra nos enseña a nosotros. Nosotros tenemos que desechar todo eso, hermano, y comenzar a vivir una nueva vida, porque todo eso, hermano, la falta de perdón, todo eso, si
vamos guardando, y eso fue lo que le pasó a esta familia, porque dice aquí donde nosotros leímos en esta historia, que dice que los hermanos cuando su padre murió fueron a decirle a José: mi padre dijo que cuando estaba en vida que perdonaras la maldad, porque vemos que lo que ellos le hicieron a su hermano fue algo terrible. Lo vendieron, intentaron matarlo, pero no fue, Dios no se los permitió, porque vemos que nosotros, hermanos, nacemos con un propósito de Dios. Y cuando el hermano Ovil estaba hablando, yo estaba escuchando esa palabra, porque yo traía relacionado eso, porque dice el salmista en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos en pecado, todos nacemos, dice, desde el vientre de nuestra madre en pecado. Lo único que es que no lo practicamos hasta cuando ya tenemos conocimiento del bien y del mal, entonces comenzamos a practicar el pecado. Pero si nacemos en pecado, como dijo el salmista: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, hermanos, nosotros por nacimiento traemos esa naturaleza de pecado, y es lo que les decía de esta historia, que aquí está hablando que estos jóvenes, estas personas le hicieron un mal a su hermano, lo vendieron, pero en ningún momento él les echó en cara, sino que al contrario les dijo que no fueron ellos, sino que fue Dios, porque él miró el propósito de Dios, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces este joven José, él no tomó ese odio de sus hermanos, él no lo atesoró en su corazón, sino que él miró el propósito de Dios, porque este hombre era un hombre justo delante de Dios. Y hay una anécdota o adagio que dice que nadie nace odiando, sino que el odio se aprende. Todos no nacemos con eso, sino que lo aprendemos. Y también hay otro que dice que nosotros podemos honrar a los muertos teniendo cuidado de los vivos. Entonces vemos aquí que ellos, cuando murió su padre, ellos se preocuparon porque pensaron que José, porque estaba su padre vivo, no había tomado venganza de ellos. Pero no fue así, porque cuando él se dio a conocer a ellos, cuando ellos fueron a Egipto, cuando había aquella gran hambre, cuando él se dio a conocer a ellos, él no les reprochó, no les echó en cara lo que ellos habían hecho. Al contrario, dice que los abrazó y se echó a llorar sobre de ellos, los perdonó, y dice que los estuvo manteniendo, les dio de comer. En Proverbios 25:22 y Romanos, le voy a dar la cita exacta para no darle una equivocada. Proverbios 25:22 y Romanos 12:20 dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Vemos, hermanos, esta palabra tan poderosa, porque esto fue lo que hizo José. Ellos llegaron y dice que los llevó a comer, él los trató bien, él no les pagó con mal, sino que con bien les pagó. Y me imagino que me metí en esta historia y me imagino que la cabeza de ellos se llenó, explotaría. Pero ¿cómo es posible que de tanto mal que nosotros le hicimos, porque Él nos ha dado el bien? Y esto, hermanos, fue todo el tiempo de que su padre estaba vivo. Esto a ellos los atormentaba, porque cada vez que a ellos les sucedía algo, decía: es porque nosotros le hicimos mal a nuestro hermano, eso nos está alcanzando. Siempre ellos vivían con ese, como podríamos decir nosotros, remordimiento en su conciencia. Ellos siempre decían: porque nosotros no escuchamos la voz de nuestro hermano cuando nos decía que no le hiciéramos daño. Y vemos cuando ellos vienen aquí y dice que José lloró. A mí me impactaba mucho esto, porque es difícil perdonar y también pedir perdón. Es difícil. Y José los perdonó de corazón. Él los había perdonado mucho tiempo atrás, los había perdonado porque él cuidó de ellos todo este tiempo. Pero en esta ocasión ellos llegan porque su padre ya había muerto. Aquí donde nosotros leímos,
Y dice que ellos le dijeron, dice aquí dice el 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vemos, hermanos, el corazón de este hombre, como José, hermanos, era un hombre justo. Muchas veces, muchos nos preguntamos, incluso yo algunas veces me hice esta pregunta y decía, ¿por qué será que la gente buena sufre tanto? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas terribles? ¿Por qué a la gente mala, uno siempre dice eso, no sufre? Y vemos, hermanos, que Dios tiene un propósito con cada uno. Es como, podemos compararlo como el oro. El oro siempre tiene que ser probado. Hermanos, el oro, si usted compra una prenda de oro, la prueba a ver si es oro, para estar seguro que es oro y pagar el valor. Y así, esa misma prenda puede ser probada 1 y 1000 veces, hermanos, porque la persona tiene que estar segura si es oro. Entonces, así el justo, hermanos, tiene que ser probado si es oro. ¿Y cómo es probado? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, hermanos, viene la prueba. Entonces, es ahí cuando nosotros damos, si exactamente somos genuinos delante de Dios, y si no, las pruebas nos van a poner oscuros, nos van como el oro que dice que cuando no es un oro puro, se negrea, entonces no tiene ningún valor. Y yo analizaba esto y digo que así es el justo también. Tiene que ser probado, hermano, para ver si en realidad hay justicia en él, hermano. Porque cuando nosotros no somos probados, no podemos saber si somos o no somos cristianos delante de Dios, hermanos. Entonces la prueba es necesaria. Entonces entendí, hermanos, por qué las personas buenas, las personas justas, les sobrevienen cosas malas, hermanos. Les sobrevienen tribulaciones, les vienen tantas cosas, hermanos, porque son personas que Dios nos ha hecho nacer con un propósito para glorificarse en ellos, hermanos, para que aquellas personas puedan reconocer, porque aquí ellos reconocieron, hermanos, mientras José lloraba, dice que ellos se arrodillaron, se inclinaron y se humillaron. Dice aquí, el 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vemos, hermanos, cómo este hombre, todo lo que sus hermanos, él los perdonó en su corazón. En su corazón no había, ese es el verdadero perdón, hermano. Cuando nosotros podemos abrazar a aquella persona que nos ha herido, cuando nosotros podemos cuidar de esa persona, hermanos, sin sentir algo que nos carcoma por dentro, sino que libremente abrazar a aquella persona que nos ha hecho mal. Entonces esto fue lo que hizo José. Dice que él los consoló y les habló al corazón. Él no los hirió, hermanos, con sus palabras, sino que los abrazó, les dio el perdón. José ya los había perdonado anteriormente, pero ellos dudaban, hermanos. Ellos dudaban del perdón que José les había dado, porque así sucede muchas veces. La persona le puede decir, te perdono, pero si aquella persona que ofendió no cree, dice, no creo que lo que le hice fue terrible, lo que le hice es demasiado grande para que me diga así que me perdonó. Había duda en el corazón de ellos. Entonces esto los llevó, hermanos, a ir y decirle, mi padre dijo que les perdonaras. Ellos dijeron, tus siervos, perdónanos, porque ellos pensaron, dijeron, no está nuestro padre, José se va a vengar de nosotros, nos va a matar, porque realmente, hermanos, hay cosas que son tan terribles que uno dice, no puede ser que ni Dios, hay personas que dicen, lo que yo he hecho, ni Dios me perdona, o dice uno, lo que esa persona hizo no tiene perdón de Dios, ni Dios puede perdonarlo, hermano. A veces nosotros damos veredictos, hermanos, pero la misericordia de Dios es tan grande que Él abraza, hermanos, al más vil pecador. Y nosotros podemos ver, hermanos, aquella cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado. Dice que Él dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24 dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que
hacen. ¿Usted cree, hermanos, que esos que lo estaban crucificando no sabían? Ellos sabían, hermanos, pero Jesús los perdonó en su corazón y oró por ellos en la cruz. Cuando dice que ellos le estaban clamando, cuando se repartieron sus vestiduras, Él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros en Jesús, hermanos, tenemos un modelo perfecto. Él nos enseña, porque nosotros, como les dije, venimos de un mundo donde te traemos un patrón de vida diferente, pero aquí venimos a aprender. Aquí venimos nosotros a aprender a vivir. La palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor es nuestra guía y el Espíritu Santo dice que es nuestro maestro que nos enseña cómo nosotros podemos vivir, hermano, cómo nosotros podemos actuar. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas y nos enseña, hermanos, y nosotros podemos llegar a ese punto